calle 7. ¿Ah? Conéctate a Jesús. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien, mis queridos hermanos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, gracias a Seminarios TISU. Conéctese con nosotros a través de conectatejm@gmail.com. En esta ocasión, mis queridos hermanos, queremos presentar el segmento número 7. La escuela sabática regular. Realmente un segmento extraordinario. Y ya queda con ustedes, mi querida esposa, con dicho segmento. Amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de lunes. Y lunes que empezó con una leve llovizna por acá, pero damos gracias a Dios por sus bendiciones, ya sea que llueva o ya sea que haga sol. Tempranito estaban los pajaritos cantando y de repente empezó a llover y los pajaritos dejaron sus cánticos, pero estuvo precioso escucharlos alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Ojalá cada uno de nosotros pudiera desarrollar el hábito, así como los pajarillos, todas las mañanas, agradecer al Señor por sus múltiples bendiciones e iniciar la mañana poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Le agradecemos que estén con nosotros en estos momentos y vamos a entrar en una lección que está bastante interesante. Vamos a compartir la presentación. Me ponen la presentación al principio, la tengo por el medio del asunto. Ahora sí, vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, de tal forma que podamos comprender a cabalidad, podamos comprender correctamente la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por darnos este día. No era prometido, Señor. Gracias por tu protección, por tu cuidado. Nosotros no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos al tenerte presente en nuestras vidas. Como dice el Salmo de hoy, creo que es el 114, que nos habla acerca de la presencia de Dios y cómo la presencia de Dios puede hacer que algo imposible sea posible. Para el pueblo de Israel, estar acorralados de frente al Mar Rojo, detrás los egipcios y a los lados las montañas, no tenían cómo huir, no tenían cómo escapar. Pero tú hiciste un milagro, abriste el Mar Rojo para que pudieran pasar en seco. Y así como hiciste esos milagros en el pasado, hoy en día, Señor, tú también sigues teniendo el mismo poder para abrir puertas que aparentemente son imposibles de abrir, para darnos la solución a problemas que parecen imposibles. Hoy hay muchas personas que están enfrentando lo que para ellos es algo imposible, pero contigo, Señor, todo es posible, especialmente al que cree. Que cada uno de nosotros hoy, si está teniendo dificultades en su relación matrimonial y parece que esos problemas que tienen son imposibles de solucionar, que puedan saber que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede sanar, puede restaurar una relación rota. Gracias, Señor, por tu inmenso amor hacia cada uno de nosotros y que hoy, al escuchar tu palabra, podamos ponerla en práctica sabiendo que tú eres el Dios
de los imposibles. Dirígenos, Señor. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. ¿Sí? Efesios. Pero el autor nos dice que es la epístola a los Efesios y que esa epístola tiene como objetivo llevarnos, guiarnos, para que podamos seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y realmente, aunque usted no lo crea, yo creo que de todas las épocas de la historia, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día son momentos difíciles en todos en los aspectos económicos. El costo de la vida sigue aumentando. Los salarios, si acaso lo aumentan, no se compara con el aumento del costo de vida. Y muchas familias se están viendo afectadas por este costo de vida, y esa presión también afecta nuestras relaciones matrimoniales y nuestras relaciones familiares. Nos las pasamos trabajando y descuidamos el nutrir la relación matrimonial. Y esta semana nosotros vamos a estar hablando acerca de cómo los cónyuges pueden enfrentar estos tiempos difíciles juntos ante la cruz de Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. Los problemas, las dificultades que se nos presentan como familia, como pareja, parecen ser imposibles de superar, y solo cuando juntos nos presentamos ante nuestro Padre Celestial podemos encontrar la solución a cada uno de nuestros problemas. Yo te invito hoy a que junto con tu pareja, con tu cónyuge, puedas presentarte ante el trono celestial, ante nuestro Padre. Pongamos allí todos nuestros problemas, pero no solamente nuestros problemas. Entreguémonos nosotros a Dios. En la medida en que tú y yo entreguemos nuestra voluntad a Dios, veremos que en medio del desierto, el Señor proveerá maná, proveerá alimento. Encontraremos que frente a los peligros, frente a una situación que parece imposible, el Señor podrá abrir una puerta, un mar rojo, para que podamos pasar sin dificultad. Presentémonos ante Dios juntos. La unidad familiar es importante. El enemigo de nuestras almas quiere destruir la familia, y en la medida en que logre destruir la familia, nos destruirá a cada uno individualmente. Sí, la unión hace la fuerza, y en la medida en que nosotros mantengamos la unidad familiar, tendremos mayor éxito con nuestras familias y con las situaciones que se nos presentan. Así que esta semana hemos estado hablando, y empezamos ayer a hablar de cómo juntos ante la cruz podemos lograr la victoria en Cristo Jesús. Los versículos para memorizar esta semana vienen del capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Y para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invito a estudiar la palabra de Dios directamente. Pueden abrir sus Biblias y estudiar la epístola de los Efesios
Y esta semana estamos estudiando los versículos 21 al 33. La epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Y para hoy vamos a estar analizando justamente el versículo 25 y 26 y 27. Este versículo a memorizar es el que vamos a estar analizando. El Señor, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice: esposos, amen a sus esposas. Pero, ¿cómo el esposo debe amar a la esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, para purificarla, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Qué interesante esta versión de estos versículos. Así que vamos a estar analizando este texto a memorizar para ver cuál es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que para hoy estaremos viendo la iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Y se nos hace la siguiente pregunta. Y se compara Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 y 29 con la historia de la persona abandonada y luego acogida de Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 14. ¿Qué elementos de esta historia refleja Pablo en su bosquejo? Nunca lo vi venir, nunca lo había comparado. Había leído esta historia en Ezequiel, si acaso una o dos veces, realmente nunca le había metido mente, como decimos, pero hoy el Espíritu Santo quiere que analicemos este texto y que lo comparemos con este otro texto de Efesios 5. Hay algo que hace el apóstol Pablo y estoy notando que lo hace bastante a menudo en esta epístola a los Efesios. Y cada vez que la leo y leo ahora Ezequiel, me doy cuenta de que es un estilo de escribir por parte de los profetas, de los escritores de la Biblia. Y ya entiendo por qué un profesor de español, miembro de nuestra iglesia, siempre decía que él veía la Biblia como una obra literaria. Ya estoy empezando a comprender por qué lo dice. Y lo vamos a notar ahora al leer estos dos pasajes. Nos dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, y esta es otra versión. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para demostrarle su amor a la iglesia? Bueno, lo primero que hizo fue entregarse a sí mismo por ella. Recordando Juan 3:16, de tal manera Dios nos amó que dio. Esa es la primera cosa que notamos. Cuando amas, tú te entregas, te das a ti mismo. ¿Qué otra cosa hizo Jesús para demostrar su amor a la iglesia? La santificó, la separó. Como estaba hablando mi esposo, cada uno se restringe de estar con otros, se separa y se entrega solamente a una persona, a la persona amada. Y eso fue lo que hizo Jesús. Separó a la iglesia, nos separó a nosotros del resto del mundo, nos santificó, nos separó para un uso santo.
nos purificó, ¿sí? Recordando lo que escribió el apóstol Pablo anteriormente, que nos purifica nuestra mente, nos lava con agua, simbolismo del bautismo, y también nos purifica nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? De presentarse a Él mismo una iglesia gloriosa. Y cuando vi la palabra gloriosa recordé, wow, todos nosotros tenemos que pasar por 3 etapas en nuestro crecimiento a la estatura de Cristo. Primero, somos justificados, somos hechos justos, aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Segundo, pasamos por la siguiente etapa, que es la santificación, es la purificación a través de la palabra, la restauración del carácter de Dios en nuestras vidas. Así somos santificados, porque como Él es santo, Él nos hace santos con su presencia en nuestras vidas. Y la última etapa es la glorificación, cuando este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y podremos finalmente decir dónde está la muerte es sorbida en victoria. Sí, ya este cuerpo mortal no será sujeto a la muerte, sino que finalmente seremos físicamente transformados y tendremos un cuerpo que ya no estará sujeto a la muerte ni a la corrupción. Esas son las 3 etapas. Así que el Señor nos está presentando aquí esas 3 etapas. La etapa de la justificación, cuando se entrega a sí mismo por nosotros. La etapa de la santificación, donde nos purifica, nos lava, nos limpia de todo pecado y de toda maldad, para luego ser glorificados. Seremos presentados ante el Padre Celestial sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Seremos puros y santos como Dios es santo. Wow, qué impresionante que el Señor haya tomado esa relación que desea con nosotros y la compare con el matrimonio. Es un reto, totalmente un reto, que podamos tener una relación matrimonial en donde el uno se entrega al otro para que el otro sea bendecido, que el otro se edifique. Y es por eso que esto tiene mucha relación con Efesios capítulo 4, en donde cada uno de nosotros, con los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, nos edificamos juntamente en el cuerpo de Cristo, de tal manera que cada uno pueda crecer a la estatura de Cristo. De eso se trata, que juntos el esposo y la esposa puedan edificarse mutuamente, crecer juntos a la estatura de Cristo, y de esa manera juntos son santificados, y esperamos al final que juntos sean glorificados y presentados ante el Padre sin mancha, sin arruga, sin nada que la contamine. Wow, Dios es grande. Así que nos dice el versículo 29 que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Vamos a ver entonces ahora cómo se compara estos textos con Ezequiel capítulo 16. Y ahora
vamos a ver en Ezequiel capítulo 16 algo que el apóstol Pablo presentó en los capítulos 1 al 3 de Efesios, cuando nos habló de que estábamos sin Dios, que estábamos contaminados, que teníamos un estilo de vida que, mejor se los leo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas. Pero ahora estamos, pero en ese tiempo también estábamos lejos de Cristo. Estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ahora vamos a ver cómo el profeta Ezequiel toma, o mejor dicho, Pablo tomó de Ezequiel esa misma analogía, pero vamos a ver cómo lo presentó Ezequiel en su tiempo. Y tengo que advertir, es bastante gráfico. Traté de acomodarlo para que no fuera tan gráfico, pero sigue siendo gráfico. Así que simplemente prepárense para lo que escribió Ezequiel. Y Ezequiel está hablando de cómo éramos simbólicamente hablando. Esto es una metáfora y es por eso que recordé al profesor Brígido cuando lo leí. Estamos, el apóstol, el profeta Ezequiel está presentando cómo era nuestra vida antes de Cristo. Y nos dice, en cuanto a tu nacimiento, y simplemente vamos a entrar en el meollo del asunto. Cuando nacimos, dice, naciste, no fuiste cortado del ombligo, no fuiste lavado con aguas, no fuiste limpiado, estábamos sucios, envueltos en nuestros delitos y pecados. Nadie nos quería, nadie puso ningún interés, nadie demostró compasión, nadie nos cuidó. Y hace la analogía de un bebé que nace, no se le corta el cordón umbilical, se lo arroja al campo y se le abandona para que muera. Sí, ni siquiera es lavado, limpiado, simplemente, ni siquiera se le cortó el cordón umbilical. Asimismo, se fue tirado. Y la aplicación que está haciendo el profeta Ezequiel aquí, él está hablando del pueblo de Israel, que había sido como una niña abandonada que Dios había encontrado, limpiado, criado, hasta que llegó a la madurez cuando estuvo lista para casarse. Nadie la había querido como él. Así fue como surgió la nación que había estado esclavizada y sin líder que la dirigiera. Una metáfora de cómo era el pueblo antes de que Dios la rescatara. Y nos sigue diciendo Ezequiel que Dios, pasando por ahí, la vio sucia, envuelta en su propia sangre, y le dijo, vive, vive, te dije, oh tú que estás envuelta en tu sangre. Sí, vive. Y luego, después de un tiempo, pasa otra vez y mira que es tiempo de amores. Y él extiende su manto, y me recordó la historia de Ruth cuando Boaz le extiende su manto y sobre ella cubre su desnudez, y dice Dios en juramento que entró en pacto con el pueblo. Sí, la hizo suya, la lavó con agua, la lavó de sus sangres de encima y la ungió con aceite. No solamente hizo eso, la adornó, la vistió de lino, le dio comida y su renombre se hizo grande entre las naciones a causa de su hermosura, porque era perfecta, porque Dios la había hecho perfecta.
Dios vio la condición del pueblo y asumió la responsabilidad de cuidarla. Al fin la amó, se casó con ella, la embelleció y la levantó a un estado real. Así fue como llegó a ser una nación grande y hermosa. Y en los tiempos de Salomón, en todo su esplendor, su fama se hizo tan grande que los reyes de otras naciones venían a visitarla y se quedaban maravillados. Wow. Digo, wow, ojalá todo hubiese quedado así. Pero si usted quiere saber cómo termina esa historia, le invito a que siga leyendo Ezequiel capítulo 16 del 15 en adelante, porque se va a sorprender del final de la historia. Pero Pablo está tomando ciertas porciones de el profeta Ezequiel y la está incorporando a la relación matrimonial que está presentando en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Y qué es lo que está tomando? Dice, le está dando forma a su metáfora del matrimonio que representa a la iglesia y su relación con Cristo. Él recurre a las costumbres y a los roles de una boda antigua. En relación con la iglesia como esposa, Cristo es el esposo divino. Y aquí vamos a entrar a explicar qué significa o qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando le dice a los esposos, amad a las esposas o maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar? Porque hay dos mensajes. Hay un mensaje en cuanto a cómo debe ser el amor del esposo hacia la esposa, pero también hay otro mensaje que está implícito y es cómo nosotros nos debemos relacionar con Cristo, porque nosotros somos la iglesia, somos la esposa de Cristo. Así que lo primero que hace Cristo por nosotros es amarnos. Nos ama con amor eterno. Es un amor que es para siempre, aunque a algunos no les guste el término. Dios es amor. Él no puede hacer nada diferente que no sea amar. Sería negar su naturaleza y su carácter. Él es amor. No hay otra. Así que lo primero que debemos recordar, nunca olvidemos cuánto nos ama nuestro Padre, cuánto nos ama Jesús, cuánto nos ama el Espíritu Santo. Juntos han hecho todo hasta lo imposible para que tú y yo sepamos que ellos nos aman con amor eterno. Así que si se te olvida cualquier cosa que estoy diciendo hoy, no olvides Jeremías 31:3. Con amor eterno, Dios nos ama. Así de sencillo. Así que nuestra relación con Dios debe ser una relación de amor. Y cuando tú estás enamorado, tú te entregas. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Se entregó por el ser amado. Interesante, ¿verdad? Así que, hablando de entrega, el segundo punto que Pablo quiere que recordemos es que Jesús se entregó a sí mismo como el precio de la novia. En los tiempos antiguos, en el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor tan grande que las economías de las aldeas antiguas dependían de esta costumbre. ¡Wow! No me imagino cuánto habrá sido esa suma de dinero. Pero
para que la economía de los pueblos dependieran de ello, debe ser bastante. Así que Cristo hace algo y lo lleva al otro nivel. Él paga el precio final por la iglesia como su novia. Él se da a sí mismo como pago. Él se entrega, él da su vida por la iglesia para demostrarle su amor. En la encarnación y en la cruz, él se da a sí mismo como el precio de la novia. Wow. Amar como Cristo ama es un reto, pero él no nos está pidiendo que nosotros vayamos a morir por él, a menos que llegue a ese punto. Pero es más difícil vivir por él. Hacer una entrega diaria de nuestra voluntad como sacrificio vivo, como dice Hebreos, es lo que el Señor se deleita. Eso es lo que a Él le complace. Ver que nosotros nos entregamos por amor a Él para hacer su voluntad, poniendo a un lado nuestros deseos y nuestra voluntad. De esa manera, tú y yo nos entregamos al ser amado, a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo no queda allí. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice que el novio baña a la novia. ¿Cómo así? ¿No se supone que no se deben ver hasta después de la boda? Bueno, acuérdense que estamos hablando de una metáfora. Así que estamos hablando simbólicamente hablando. Pero ¿cómo Cristo baña, purifica, la lava a la novia, a la iglesia? Dice, la preparación de la novia era una parte importante de las antiguas festividades nupciales, como también ocurre en la actualidad. Las damas de honor y los familiares femeninos de la novia son las que las preparan para la ceremonia. Sin embargo, aquí Pablo nos dice que el esposo divino es el que prepara a la novia para la boda. Él es quien la santifica y la limpia en el lavado de agua, haciendo referencia al bautismo. Así que estamos hablando de que en nuestra relación con nuestro amante Salvador Cristo Jesús, Él va a prepararnos para la boda. Y si usted lee primera de Juan 1:9, nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros vamos a Él arrepentidos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado nos ensucia, así como estaba ese bebé tirado en la calle sucio. El pecado nos ensució y el Señor tiene que limpiarnos. ¿Y cómo lo hace? Perdonándonos y poniendo sobre nosotros su manto de justicia. No hay manera que tú y yo nos podamos limpiar. Estamos incapacitados para para limpiarnos y mantenernos limpios. Yo me considero que estamos en la condición de los cerditos. Usted puede bañar un cerdito todos los días, a cada minuto del día. Y cuando usted va a ver, vuelve y se ensucia. Nosotros estamos igual. Nosotros decimos, más nunca voy a hacer esto, y es lo primero que hacemos. Nos volvemos a ensuciar tan rápido, tan pronto como Jesús nos limpia, ya nos volvimos a ensuciar. Y es necesario que para evitar el ensuciarnos cada vez que Él nos limpia, que nosotros mantengamos una relación cada minuto, cada segundo de la vida. Y usted dirá, ¿cómo se hace eso?
es simplemente mantener a Cristo en nuestra mente. Usted dirá, yo no puedo trabajar y mantener a Cristo en la mente. Yo sé que parece imposible, pero acuérdense que lo primero que dije al iniciar esta transmisión es que Dios es el Dios de los imposibles. Yo no te estoy pidiendo que tú hagas algo, te estoy pidiendo que tomemos la decisión para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no tenemos la fortaleza para permanecer. Es el Espíritu Santo el que da el poder para hacerlo. De otra, no podríamos. Nosotros estamos tan infectados del virus del pecado que estamos imposibilitados de hacer lo bueno, como dice el apóstol Pablo, creo que dice que no hay nada bueno en nosotros y que nosotros, al igual que el pueblo antediluviano, estamos continuamente solo pensando en el mal porque es nuestro hábito y también porque estamos contaminados por el pecado. De nosotros no sale nada bueno. Entonces se necesita de un poder exterior a nosotros que pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y allí es en donde entra el poder que Dios nos ha dado a nosotros, el poder de la decisión, el decidir. Nosotros tenemos la libertad de elegir ser limpios o seguir ensuciándonos, como dice Apocalipsis. Cuando Jesús, antes de que Jesús venga, Él va a tomar la decisión y va a decir hasta aquí. El que es sucio, siga ensuciándose. Y el que es limpio, siga purificándose. Cada uno de nosotros toma la decisión si quiere seguir ensuciándose o si quiere ser purificado. Y en la medida en que nosotros tomemos la decisión constante de ser purificados, el Espíritu Santo nos dará el poder para vencer y para mantenernos sin mancha y sin pecado en este mundo. Parece un imposible, pero es que ahí es donde está el asunto. Para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que en la medida en que tú y yo entreguemos nuestra voluntad, nos entreguemos a Cristo, así como Él nos amó y se entregó a nosotros. Si nosotros le amamos y nos entregamos a Él también, entonces Él nos hará santos, nos purificará, nos lavará con agua mediante la palabra. Wow. Increíble, pero cierto. Y sabes, cuando el pueblo de Israel pasó en medio del Mar Rojo, eso fue exactamente lo que hizo. El pueblo fue lavado, fue purificado con agua. Pasaron por un bautismo allí, en medio del agua. Wow, increíble. Lo que hace Dios cuando tomamos la decisión de entregarnos como Él se entregó a nosotros. En cuarto lugar, Dios, Cristo, bueno, sí, Dios y Cristo, hace algo, lo mismo que hizo con Ezequiel. Él hace una promesa, entra en pacto con nosotros y nos limpia por su palabra. La palabra de Dios nos hace una higiene mental muy necesaria en estos días. Solamente estudiando la palabra de Dios, nosotros podemos ser purificados en nuestra manera de pensar. Es la única forma de ser puros en este mundo corrupto. Permitamos que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. Y nos dice, esta limpieza se realiza por la palabra, que señala a la palabra de la promesa que el esposo divino dirige a su esposa.
Y estamos hablando aquí en un contexto de ceremonia de esponsales que voy a explicar dentro de un rato. Usted va a observar que del momento en que usted empezó y yo empecé a estudiar la palabra de Dios, nosotros empezamos a pasar por un proceso de conversión. ¿En qué consiste ese proceso de conversión? Consiste en un cambio en nuestra manera de ver las cosas. Y de eso se trata la limpieza, la higiene mental. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando orientación familiar, los profesores nos decían, cada vez que ustedes están en terapia, ustedes se llenan de los problemas de las parejas y de las familias que vienen a ustedes a buscar ayuda. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes cuando están escuchando todos los problemas de estas familias? Ustedes se están llenando de, ellos están depositando en ustedes el bagaje, lo que llamaríamos, están botando su basura en nosotros. Así es como nos lo explicaron, para hacerlo más gráfico. Ellos están tirando su basura, te lo están tirando a ti, y tú tienes que ahora estás lleno de basura, ahora tú tienes que pasar por un proceso de purificación y de higiene mental. Así que todo orientador, todo psicólogo, después de un tiempo, dependiendo de cuántas sesiones de terapia tiene que pasar por lo que llamamos un proceso de higiene mental, un proceso de limpieza, donde hace su descargo, donde toma todo lo que se le dijo. Y no es que estoy hablando de que se lo va a decir a otro, sino que tiene que pasar por un proceso psicológico de limpiarse de todo aquello que recibió. Aquí, en el proceso de conversión, nosotros vamos a pasar por una higiene mental. Vamos a botar toda la basura que tenemos en nuestra mente y la vamos a reemplazar con la sabiduría que Cristo nos da en su palabra. Eso es lo que llamamos conversión. Botar la basura y reemplazarla por algo que verdaderamente tiene valor. Así que el Señor pronuncia la palabra de la promesa. Él hace una promesa. Y cuando Él hace una promesa, esa promesa, por lo menos de parte de Él, se cumple. Ahora, entra una palabrita esponsales, y usted se quedará pensando, bueno, ¿y esto qué es? En los tiempos antiguos, cuando tú hacías un compromiso, eso era un asunto muy serio, ¿sí? Los compromisos matrimoniales en el tiempo antiguo eran muy serios. Incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia por parte del esposo y la dote, que eran los bienes que la novia traería de su familia al matrimonio. Así que preguntamos, y entonces, ¿qué tiene que ver los esponsales? ¿Cómo se maneja esto en cuanto a lo que Cristo hizo? Cristo se dio a sí mismo. Cristo pagó el precio de la novia, pero ¿sabes qué? Él también trae algo al matrimonio. Y sus promesas que están en la palabra de Dios va más allá de los bienes que puede traer, que podemos llevar nosotros al matrimonio con Cristo. Todo lo que nosotros podemos llevar es basura. Así que Cristo reemplaza eso y Él es el que pone también la dote. Pero miremos un poquito más. Los esponsales. ¿Qué son los esponsales? Son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Así que es dando y dando. Si la promesa de matrimonio se formaliza entre personas legalmente aptas para casarse,
y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los que prometió, eso ocasiona daños y perjuicios al otro o a terceros, y aquel estará obligado a indemnizarlos. Si Dios tuviera que pedirnos a nosotros que indemnicemos el daño que le hemos hecho a nuestro amante Salvador y a la familia celestial, nosotros no tendríamos con qué pagar. Así de simple. Porque nos comprometemos, decimos sí, yo voy a cumplir, yo voy a hacer, y a los 2 minutos ya hemos roto nuestra promesa. Interesante nuestro matrimonio con Cristo, ¿verdad? Y por último, el Señor prepara y adorna a la novia. Hay algo que a mí me llama la atención en esto. Y si usted ha estado siguiendo los 4 pasos anteriores, se dará cuenta de que nosotros no hacemos nada. Todo lo hace Dios por nosotros a través de Cristo. ¿Sí? Dios es el que se entrega, Dios nos ama, se entrega, nos limpia, se compromete, nos baña, nos limpia, nos prepara. Todo lo hace Cristo. Wow. Así que cuando la novia finalmente se presenta al novio, ella está fabulosamente hermosa y aparece con un impecable esplendor. Eso es lo que nos dice Efesios 5:27, que todo lo que ha hecho Cristo es para prepararnos para que cuando Él regrese por segunda vez, no tengamos ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Estaremos santos y puros, tal como Él es santo y puro. Y estaremos listos para ser glorificados, que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corrupto se vista de incorrupción, y que todos podamos decir, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Finalmente, nuestro enemigo principal, la muerte, habrá sido totalmente vencida. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros, que estemos listos para ser glorificados. Pero hay algo que a mí me llama la atención. El Señor quiere vestirnos, ¿sí? Cuando usted ve aquí, Él quiere prepararnos y adornarnos. Y eso es lo que decía Ezequiel. Pero nosotros no queremos ser adornados por Cristo. Nosotros queremos llevar nuestros propios vestidos, al igual que como dice Isaías 4:1. Nosotros solamente queremos tener el nombre de cristiano. ¿Ok? Nosotros comeremos nuestro propio pan, ¿sí? En vez de ser purificados por la palabra, nosotros nos purificamos, bueno, pensamos que somos sumamente sabios con todos los conceptos que hay en el mundo, todo lo que las personas a nuestro alrededor, los grandes sabios en las universidades tienen que enseñarnos. Pretendemos adoptar un estilo de vida conforme a la sabiduría del mundo y no conforme a la sabiduría de Dios. Así que por ende, le decimos a Dios, sabes, tu palabra ha caducado. La sabiduría la adquiero en la universidad. Yo comeré mi propio pan. En vez de ser la palabra de Dios, es mi propio pan. Y yo me voy a vestir con mis propias ropas. No necesito tu manto de justicia. No necesito que tú me purifiques. Yo me voy a purificar yo misma. Solamente permíteme llevar tu nombre para que no se diga que, yo no quiero que me llamen cristiana, cristiano.
ya, pero no quiero más nada de ti. Eso es lo que le decimos a Dios. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que en vez de ataviarnos externamente con perlas, oro, vestidos costosos, peinados ostentosos, en donde queremos llamar la atención, el Señor quiere vestirnos con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Quiere vestirnos con su manto de justicia. Quiere vestirnos con su carácter, que es santo. Y ojalá que tú y yo hoy tomemos la decisión de permitir que Cristo no solamente nos bañe, sino que también nos prepare y nos adorne. Esta es la última fase que presenta el apóstol Pablo. Wow. Así que después de haber sido alimentados, después de haber analizado Ezequiel, el capítulo 5 de Efesios, versículos 25 al 27, entramos ahora en las notas de Elena, en donde vamos a estar en los minutos que nos quedan hablando de la maravillosa gracia de Dios, en donde en la página 322 se nos dice lo siguiente. Y estamos ya en la última fase, estamos por concluir. Nos dice la hermana White, en su oración intercesora en favor de sus discípulos, hablando de Jesús, Jesús declaró la gloria, hablando del carácter de Dios, que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál ha sido el deseo de Dios? Que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Porque cuando tú lees Génesis capítulo 1, versículo 26, en donde el Señor, el capítulo 20, versículo 27, perdón, Génesis 1, 27, donde nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó para que reflejáramos su imagen. Pero hay algo que Él nos dijo, y estoy tratando de encontrarlo, en donde nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Los dos, creo que está en el capítulo 2, aquí está, capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Estamos hablando de una unión. Estamos hablando de una pareja, un hombre y una mujer se unen. Y cuando una mujer y un hombre se unen, porque aquí está hablando, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces los dos serán una sola carne. Eso que el Señor nos presenta en el capítulo 2, versículo 24 de Génesis, es lo mismo que el Señor Jesús está presentando en Juan capítulo 17, 22 al 23. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que tú y yo lleguemos a ser uno, como Él y el Padre son uno. Pero para llegar a ser uno, es necesario que tú y yo nos entreguemos por completo al Padre. ¿Sí? Nos entreguemos por completo a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Jesús, que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Si yo
Me entrego por completo a Jesús, entrego mi voluntad, llego a ser una con Él. Cuando yo llego a ser una con Él, si mi esposo también hace lo mismo y se entrega por completo a Jesús, entonces Él se entrega a Jesús, yo me entrego a Jesús, ambos llegamos a ser uno con Jesús. Y esa unidad hace que nosotros también lleguemos a ser uno en Cristo Jesús. Porque ambos apuntando a tener la unidad con Dios, nos unimos los unos con los otros. Así que nos dice Jesús que esta es su oración, es su deseo para nosotros, que Él pueda vivir en nosotros. Dice yo en ellos y tú en mí, el Padre en Él y Él en nosotros, y que el mundo conozca que Él fue enviado y que nos ha amado a nosotros como el Padre también lo ama a Él. Se nos invita a la unidad desde el capítulo 4 de Efesios. Y en la medida en que tú y yo nos entreguemos por completo a Jesús, podemos lograr esa unidad perfecta. Hoy en día, el propósito de Dios continúa estando vigente. Es su propósito purificar y santificar la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo no puede pedir al Padre que conceda a los que creen en Él un don mayor que el carácter que Él reveló. ¿Y cuál es ese carácter? Amor. Si tú y yo nos entregamos por amor, lograremos la unidad con Cristo y entre nosotros. Y a la vez, el carácter y la imagen, que fue lo que leí en Génesis 1:27, que dice que Dios nos creó a su imagen. Esa imagen ha sido desfigurada por el pecado. Así que la labor del Espíritu Santo es restaurar la imagen de Dios que perdimos. Y dentro de ese contexto de la imagen está el carácter de Dios, que es amor. También hemos perdido lo que significa realmente amor. Decimos que amamos a nuestras mascotas, amamos disfrutes terrenales, amamos de todo. Hemos trivializado la palabra amor, pero cuando lo ves en el contexto de cómo Dios lo pone, en donde el amor es darse a uno mismo, entonces ya el significado de la palabra amor cambia. Y en la medida en que tú y yo nos entreguemos a Dios, entreguemos nuestra voluntad a Dios, nosotros como pareja llegaremos a amarnos como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy interesante. Qué reto. Pero recuerden, tú y yo no podemos hacer eso. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo, el representante de Dios en nosotros, haciendo esa conversión en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar. Y terminamos diciendo, que podamos apreciar más plenamente el honor que Cristo nos confiere. Al cargar su yugo y aprender de Él, llegamos a ser como Él en aspiraciones, en unidad, en mansedumbre, en fragancia de carácter. Entre más tiempo paso yo con Jesús todo el día, y no me estoy refiriendo a que yo me paso todo el día aquí sentada estudiando la palabra, aunque sí paso gran parte de ella haciéndolo, pero hay que salir a trabajar, hay que estudiar, hay que hacer muchas otras cosas, pero nunca sacar a Cristo de nuestra mente. Cada vez que vamos a hacer algo, Señor, dirígeme,
Cuando enfrento una situación, Señor, dime qué hacer. Cuando tengo problemas de salud, Señor, aquí estoy. Dime cómo solucionar esto. A cada paso del día se me van a presentar situaciones en donde me van a recordar que Jesús está conmigo y que nunca me va a abandonar. Y de esa manera caminamos con Jesús en amor, en unidad, como hijos de luz, como todo lo que hemos visto hasta ahora en la epístola a los Efesios. Y ojalá que tú y yo hoy podamos tomar la sencilla decisión de simplemente conocer a Jesús. Y cuando lo lleguemos a conocer, sabremos que Él nos ama con amor eterno. Y cuando seas tocado por el amor de Dios, tu respuesta espero que sea la de amarlo y de entregarte por completo. Si deseas pasar por esa experiencia, esa transformación, te invito a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias por darnos la oportunidad de entregarnos a ti. Gracias por amarnos con amor eterno. Y en respuesta a ese amor, queremos hacer una entrega total de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros pueda llegar a ser receptores, vasijas que recibamos el amor de Dios y que en respuesta al haber recibido ese amor de Dios podamos compartir ese mismo amor con todos los que nos rodean, en especial con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra familia. Que tu amor se vea reflejado en todo lo que hagamos, todo lo que digamos y en todo lo que pensemos. Ayúdanos, Señor. Esto es todo un reto, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ilumínanos hoy. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente inicio Amén, amén, de amén. semana de labores. Gracias a Dios. También le damos gracias a Rosita por la transmisión de hoy. Vamos entonces con nuestro lema. Vamos con nuestro lema. Perdón, la hermana Magali. La hermana Magali está en la plataforma. Buenos días, hermana Magali. Oiga, soy invisible para usted. Buen día. Ahora porque la vi. Buen día, hermana Rosita. La escuché cuando entró, pero no me acordaba. Buen día, buen día. Esa es la edad, esa es la edad. A él no le gusta esa palabra, va a caer en desgracia. Bueno, no, ya esa palabra no me afecta. Ya no me afecta. Déjenme saludar a Chili, a Omar Vila y también a Edison Fuente, que están con nosotros en Instagram. Adelante, hermana Magali, su tiempo. Bueno, buenos días, hermana Rosita, hermano José, a los amigos. Verdad que se encuentra con nosotros esta hermosa mañana en las diferentes redes sociales alrededor del mundo. El tema, verdad, de esta semana, interesantísimo, la iglesia como esposa de Cristo, verdad, en esta primera parte. Es interesante y es necesario traer esta clase de temas para todos nosotros, incluyendo los que estamos en la iglesia, porque no tenemos un concepto claro qué significa que nosotras como esposas estemos sujetas a nuestros maridos, ni ellos tampoco. Hemos tergiversado nosotras las mujeres, tanto los caballeros, esta situación. Y realmente, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros nos estamos casando?
¿Cuál es el motivo que nos lleva, verdad? Podemos pensar y ver a través de la cantidad de años que tenemos ya por la experiencia de lo que hemos visto, que hay muchos factores que pueden llevar a una persona a unir su vida a través del matrimonio, pero realmente ¿cuál es la correcta? Y vemos que la correcta es para ser feliz a la otra persona. Eso sería lo realmente correcto. Y dentro del matrimonio, ¿verdad? La palabra de Dios habla de que nosotras nos sujetemos como esposa a nuestros esposos, pero la sujeción de la esposa al esposo realmente cómo se debe dar. La escuela sabática, tanto de este sábado como del sábado que viene, habla acerca del matrimonio, ¿verdad? Y había una parte, con relación a la sujeción que decía que lo que hace que el hombre sea la cabeza no es su capacidad de mandar, sino su capacidad de amar. Y eso es lo que no entienden muchos varones y que aún nosotras como mujeres no entendemos. Cristo es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia porque Él la amó y se entregó, ¿verdad?, por ella. No porque la pisoteó y le dio órdenes, sino por amor. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que nos va a sujetar a nuestros esposos es ese amor que ellos puedan sentir por cada uno de nosotros en la relación. Y ese pegamento, esa goma, ese resistol, lo que nos va a mantener unidos realmente, ¿verdad? Es el amor. Así como la iglesia, nosotros estamos sujetos a Cristo. ¿Qué muestra Cristo para con su novia, su esposa, la iglesia? Todo lo que muestra es amor. Todo lo que muestra es amor, la conducta, todo lo que hace, lo hace por amor, ¿verdad? Y lo mismo entonces tendrían que entender esto los varones y aún nosotras las mujeres. Recuerdo una hermana que ella cuando algo y que, ay no, yo tengo que respetar a mi esposo, no, ella dice, yo tengo que obedecer a mi esposo. Y a veces nos molestan y que mira, tienen que ser como la hermana, ella obedece a su esposo y ustedes no quieren obedecer. De ella tú es no, yo tengo que obedecer a mi esposo porque la palabra de Dios dice que yo lo tengo que obedecer. Y realmente este es un tema interesantísimo, hermana, porque aún esta situación está llevando a mucho caos los matrimonios, porque se está viendo la situación de que aún el que no es cristiano, el que no conoce mucho de la palabra de Dios, sabe esto. Sabe lo que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, pero no a la luz de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, no se han dado el tiempo para saber qué es lo que significa eso, qué es lo que quiere decir el Señor con que las esposas estemos sujetadas. Si un esposo trata bien a su esposa, la ama, invierte en ella. Ahora, sabemos que en este tiempo moderno que estamos viviendo y la decadencia moral en la que ha llegado el mundo, vemos tantas cosas raras donde puede ver un hombre que pueda cumplir con estas expectativas, pero la persona hace las cosas diferentes, pero realmente tenemos, ¿verdad?, que entender que nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo, que nuestro matrimonio es una relación para honrar, ¿verdad?, al Señor, y la manera de honrarla es que haya amor, que haya comprensión, que nos podamos fijar
¿verdad? Esto en el Señor. Y vemos, hermanos, que cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros nos sujetamos a Él. ¿Por qué? No porque nos está dando órdenes, no porque nos está obligando, por ese amor que profesa a cada uno de nosotros. Y aunque en nuestras vidas tengamos alguna situación difícil, la decisión no es abandonar el camino del Señor, no es abandonar esa relación, sino aferrarnos, ¿verdad? Esto a Él. ¿Por qué? Porque hay amor esto allí en esa relación. Y vemos los puntos que hay en la escuela sabática, ¿verdad? Que son 5 puntos, donde ama la iglesia como su esposa, el segundo se da a sí mismo esto por ella, la tercera baña a la novia, la cuarta pronuncia palabras, ¿verdad? Esto de promesa, y la quinta prepara, adorna a la novia. Y vemos que Cristo no solamente baña a la novia, también la prepara y la adorna, cosas, ¿verdad? Que deberían de conocerse tanto los varones como nosotros acerca de nuestro matrimonio, acerca de la relación que nosotros debemos de tener para que realmente el Señor sea glorificado. Nosotros como antes no conocíamos de la palabra de Dios, cometimos muchos errores, pero que los jóvenes que están en la iglesia puedan asimilar esto, puedan aprender realmente cómo debe ser la relación dentro de un matrimonio, qué es lo que se espera del varón, qué es lo que se espera, ¿verdad? Esto de la mujer. Y en base a eso realmente que puedan formar estos hogares que realmente se puedan llamar estos hogares matrimonios, que sean realmente matrimonios, no un papel firmado, no por el que dirán, no por la sociedad, no porque se ve mal que una mujer se divorcie y ahí viven esa vida así, pero que realmente podamos llevar un matrimonio que pueda honrar, ¿verdad? El santo y bendito nombre de nuestro Dios. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros debemos de tener, y Él nos ha dado grandes ejemplos, y el mayor ejemplo que nos ha dado es ese amor incondicional hacia cada uno de nosotros, y que podamos cultivar ese hogar, ver ese amor dentro de nuestra relación, dentro de nuestro matrimonio. Que realmente este mensaje sea de gran interés para todos los amigos, hermanos que están en las diferentes redes sociales, y que a través de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, podamos hacer lo correctivo. En la iglesia, no sé si todas las hacen lo mismo, la escuela sabática es participativa, donde todos tienen su opinión, y la mayoría en la iglesia está casado, algunos son viudos, ¿verdad? Pero pasaron por esa situación, así que es un tema en el cual se puede opinar, y fue hubo bastante opiniones acerca de este tema dentro de la iglesia. El sábado y el próximo sábado viene la segunda parte, así que realmente esperemos que no se quede solamente en un tema en que el repaso en la lesión está bonita porque habla de esto. Lo bonito es cuando hay transformación en nuestras vidas a través de los consejos del Señor, y que podamos aplicar lo que realmente Él aplicó y sigue aplicando, ¿verdad? A su iglesia. La amó tanto que se entregó, ¿verdad? Por ella. Así, queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Los jóvenes que en un futuro están pensando en tener, ¿verdad?, su relación, su matrimonio, que puedan ver lo que implica realmente un matrimonio y la responsabilidad que como varones tienen, y cómo debe ser también el comportamiento de la esposa, que puedan seguir siendo bendecidos de parte de nuestro Dios, y esperando que mañana podamos estar nuevamente aquí
en la segunda parte, ¿verdad?, de este tan interesante tema. Bendiciones, hermano. Amén, amén, amén. Le damos gracias a Dios y también a la hermana Magali por sus comentarios. Hermana Magali, vamos con nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. Como dice Miller, a través de la Biblia, todo conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos al cielo. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Amigos, ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos Rosita de Moreno, Magali de Martínez, también de Jiménez y este servidor suyo, José Moreno. Le decimos, pasen un feliz lunes y nos vemos, si el Señor así nos lo permite, mañana desde las 6:30 de la mañana, hora de Panamá. Ok, bendiciones. Mantengámonos conectados a nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermana Magali, buenos días. Buenos días, bendiciones a todos. Gracias, hermana Magali, gracias. Sí, porque estoy hablando con micrófono acá.